Había una vez en un pequeño pueblo de la selva australiana, 3 chicos llamados Pablo, Juan y Pedro, que eran amigos desde la infancia. Los 3 chicos eran aventureros y les encantaba hacer pequeñas expediciones por la selva. Un día, mientras exploraban los alrededores del pueblo, se encontraron con María, una hermosa joven estudiante de biología que había llegado de la ciudad en busca de aventuras en la selva. María era una chica increíblemente guapa y carismática, y los 3 chicos se sintieron instantáneamente atraídos por ella. Pablo, Juan y Pedro se enamoraron perdidamente de María, y cada uno de ellos estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para ganarse su atención. La joven era consciente del efecto que tenía en los chicos y disfrutaba de su compañía, pero no quería elegir a ninguno de ellos como su único pretendiente. Un día, María les propuso a los chicos que la acompañaran en una expedición a una parte remota de la selva donde nunca habían estado antes. Los 3 chicos aceptaron de inmediato la propuesta de María, y estaban emocionados por la oportunidad de explorar un nuevo territorio en su compañía. La expedición comenzó al amanecer, con María liderando el grupo a través de densos bosques y senderos desconocidos. Los chicos estaban encantados por la belleza de la selva y por la compañía de María, y seguían a la joven sin cuestionar sus decisiones. Sin embargo, a medida que avanzaban, comenzaron a notar que esa zona era completamente desconocida para ellos. Después de incontables horas de caminata, María finalmente los condujo a un claro en la selva donde pudieron ver una aldea indígena en la distancia. Los chicos se sintieron emocionados al ver un nuevo lugar tan exótico y misterioso. Los jóvenes quisieron acercarse a conocerlos, pero María sugirió no molestarlos y empezar a prepararse para pasar la noche en aquel claro. Todos se pusieron manos a la obra. En unos minutos habían montado un pequeño campamento con lo imprescindible para acampar. Cayó la noche, y el grupo se echó a descansar, ansioso porque amaneciera para ver qué otras maravillas se encontrarían en su viaje por la selva. A la mañana siguiente, María se levantó temprano y les dijo a los chicos que quería explorar la aldea indígena por su cuenta, y que ellos podían quedarse en el campamento. Pablo, Juan y Pedro se sintieron un poco preocupados por la idea de dejar a María sola en un lugar desconocido, pero la joven los convenció de que estaría bien, y que solo quería hacer algunas observaciones científicas. Los chicos accedieron y se quedaron en el campamento mientras María se alejaba en dirección a la aldea. Horas pasaron y María no regresaba al campamento. Los chicos comenzaron a sentirse inquietos y decidieron ir a buscarla a la aldea indígena. Estaban recogiendo el campamento cuando Pedro pudo ver una cámara escondida entre la vegetación. Estaba apuntando al claro donde habían acampado. La cámara todavía estaba encendida, lo que puso nerviosos a los 3 amigos. Decidieron dejar la cámara donde estaba y partir hacia la aldea en busca de María. Sin embargo, lo que los 3 chicos no sabían era que María tenía un oscuro secreto. Ella no era una estudiante de biología en busca de aventuras en la selva. María era una periodista sin escrúpulos que había prometido entregar a una importante cadena de televisión un documental real sobre unos jóvenes capturados por una tribu de caníbales a cambio de una gran suma de dinero, y María había visto en Pablo, Juan y Pedro la oportunidad perfecta para obtener la fama que tanto ansiaba y a la vez llenarse los bolsillos de dinero. Mientras los chicos se acercaban a la aldea indígena en busca de María, sintieron una sensación extraña en el ambiente. La aldea parecía desierta, sin rastro de vida humana a la vista. Pablo, Juan y Pedro caminaban con cautela, sintiendo que algo no estaba bien. De repente, escucharon un ruido detrás de ellos y se dieron la vuelta para ver a un grupo de hombres indígenas armados que se acercaban rápidamente hacia ellos. Los chicos se vieron sorprendidos y no sabían qué hacer. Intentaron explicar que estaban buscando a María, pero los hombres indígenas parecían hostiles. Los jóvenes corrieron todo lo rápido que pudieron, adentrándose en la espesa selva. Mientras corrían, podían oír los gritos enfurecidos de aquellos hombres persiguiéndolos, y el sobrecogedor silbido de las flechas que pasaban rozándoles entre los árboles. Estaban aterrorizados, perseguidos por aborígenes hostiles, perdidos en mitad de la selva y sin noticias de María. Siguieron corriendo a toda velocidad hasta que dejaron de escuchar a sus perseguidores. Cuando se creyeron a salvo se detuvieron. Los 3 amigos se preguntaban qué había pasado, mientras intentaban recuperar el aliento, pero la calma no duró mucho. Los habían rodeado decenas de esos aborígenes armados con lanzas y arcos. Aparecieron de todas direcciones. Los jóvenes se quedaron paralizados por el miedo. Esta vez no había forma de escapar. Los hombres se acercaron apuntándolos con sus lanzas, hasta que casi dibujaron un círculo perfecto alrededor de ellos. Ahora pudieron verlos con claridad. La imagen
joven era espeluznante. Llevaban el cuerpo cubierto de lo que parecían pinturas de guerra, sus caras eran completamente deformes, y babeaban y sorbían entre los pocos y torcidos dientes podridos que tenían mientras los miraban con deseo. El pánico más absoluto los invadió, los jóvenes intentaron hablar con ellos, pero a los deformes no parecía importarles. Uno de ellos, que sujetaba un extraño objeto hecho con huesos, se abrió paso hasta los jóvenes entre la telaraña de puntas de lanza. Los miró de arriba a abajo, todos se quedaron en silencio. Les palpó brazos y piernas, les miró los dientes, y lanzó un grito desgarrador en la cara de los jóvenes. La locura se desató entre el grupo de deformes, que saltaban y chillaban extasiados, mientras otros con unas improvisadas cerbatanas lanzaban unos dardos al cuello de los jóvenes, y en un instante todo se apagó para el grupo de amigos. Cuando se despertaron, comprobaron con horror que cada uno estaba amarrado a un árbol en la aldea de aquellos monstruos. El corazón de los jóvenes latía con fuerza. El miedo se apoderaba de ellos al darse cuenta de la terrible situación en la que se encontraban. Miraron a su alrededor y vieron a los aborígenes moviéndose frenéticamente, preparando algo en el centro de la aldea. Las miradas de los jóvenes se cruzaron, compartiendo el mismo sentimiento de terror y desesperación. De repente, una figura se acercó lentamente a ellos. Era un hombre mayor, con el cuerpo pintado con extraños símbolos y con un aire de autoridad que imponía respeto. Se detuvo frente a ellos y los miró con una sonrisa siniestra en el rostro. Habló en un idioma desconocido para los jóvenes, pero su mirada y gestos dejaban claro que no estaba dispuesto a mostrar piedad. Los aborígenes continuaron con sus preparativos, encendiendo una gran hoguera en el centro de la aldea. Los jóvenes sintieron cómo se helaba su sangre, al ver lo que parecía ser una ceremonia de sacrificio. Intentaron liberarse de las cuerdas que los ataban, pero era inútil. Estaban completamente indefensos ante sus captores. Los aborígenes comenzaron a entonar extraños cantos y a bailar alrededor de la hoguera, creando una atmósfera aún más terrorífica. Pablo, Juan y Pedro se miraron con resignación, sabiendo que estaban a punto de vivir una pesadilla que nunca olvidarían. El hombre mayor se acercó a Juan con un cuchillo de piedra en la mano, comenzando a realizar una serie de cortes en su cuerpo. Poco a poco el joven fue despojado de su piel, mientras los aborígenes cantaban y bailaban en un frenesí de sangre y violencia. Sus gritos de agonía se perdían en la espesura de la selva, mientras su cuerpo era devorado por aquellos deformes y las llamas de la hoguera. La escena era dantesca. Un ritual macabro que parecía sacado de las peores pesadillas. Los caníbales continuaron comiéndose a Juan vivo, ignorando sus gritos y súplicas. Mientras tanto, el manantial de sangre que brotaba de las heridas del joven formaba un charco en el suelo, tiñendo la tierra de un rojo oscuro. El olor de la carne cruda llenaba el aire, mezclándose con los chillidos de las aves y el rugir de las bestias salvajes. Después de un tiempo que pareció eterno, los caníbales finalmente terminaron de devorar al agonizante joven. Sus huesos desnudos quedaron al descubierto, diseminados por el suelo del campamento. Los caníbales lanzaban sus despojos al aire, entre gritos de júbilo. Las lágrimas inundaban los ojos de Pablo y Pedro, quienes chillaban impotentes ante la terrible escena que acababan de presenciar. Sabían que no había escapatoria para ellos, que serían los siguientes en ser sacrificados y devorados por aquellos seres monstruosos. El hombre mayor se acercó a Pablo, quien estaba temblando de miedo, y comenzó a hacer unos extraños dibujos en sus extremidades. Entonces, con una gran maza de madera, otro aborigen golpeó repetidamente en las marcas que había hecho el anciano, rompiendo sus brazos y piernas entre los desgarradores gritos del joven. Entonces el anciano hizo un gesto y desataron a Pablo, que cayó al suelo incapaz de mantenerse en pie sobre sus piernas rotas. El dolor era insoportable, pero Pablo no podía hacer nada en absoluto. Le arrastraron hasta colocarlo en una improvisada mesa de madera. El anciano silbó con fuerza, y un grupo de niños pequeños completamente deformes salieron corriendo y gritando de una de las cabañas de la aldea. Se colocaron alrededor de Pablo, y cuando el anciano dio la señal, empezaron a comérselo vivo. Los pequeños deformes mordían con todas sus fuerzas el maltrecho cuerpo del joven, arrancando trozos de carne con sus dientes ensangrentados. Los aborígenes continuaban con su danza macabra alrededor de la hoguera, celebrando el festín que se avecinaba. La sangre de Pablo corría por su cuerpo desnudo, un río carmesí que manchaba su dignidad y su vida. Los pequeños aborígenes no parecían tener piedad ni compasión, solo deseaban saciar su sed de carne humana. Pablo cerró los ojos, tratando de evadirse del dolor y la realidad que lo rodeaba, pero era inútil. Sentía como
cómo su vida se desvanecía lentamente, a medida que los aborígenes continuaban con su dantesco ritual. Finalmente, el cuerpo de Pablo quedó inerte, devorado por aquellos pequeños seres salvajes en un festín de depravación y horror. Pedro era el único que quedaba. Estaba paralizado por el miedo, por la magnitud de la tragedia que acababa de presenciar. Sabía que su destino era el mismo que el de sus amigos, ser sacrificado y devorado por aquellos aborígenes sedientos de sangre. El hombre mayor se acercó a él con el cuchillo de piedra en la mano, preparado para iniciar el macabro ritual una vez más. Pedro giró la cara para no ver lo que estaba a punto de suceder, pero lo que vio resultó ser igual de terrorífico. En lo alto de una loma cercana, pudo ver una mano que lo saludaba. Era María, que se había colocado en una posición privilegiada y segura para poder grabarlo todo. Acababa de descubrir que la única persona que lo podía ayudar era la persona que los había entregado a esos salvajes. Los cortes comenzaron a aparecer en su piel. El dolor era agónico. Pedro sintió como la vida abandonaba su cuerpo poco a poco, mientras los aborígenes se regocijaban en su sufrimiento. Los gritos de dolor resonaban en la selva, mezclándose con los cánticos infernales de aquellos seres deformes. Finalmente, el cuerpo de Pedro quedó inerte, devorado por aquellos caníbales sedientos de carne humana. Cuando todo hubo terminado, María recogió sus cosas con un gesto de satisfacción y se marchó en silencio. Una semana después, María se había convertido en una celebridad mundial. Su reportaje había dado la vuelta al mundo, recibió infinidad de premios e incluso su propio programa de televisión. Incluso lloró en directo junto a las familias de los jóvenes, una advertencia de que la crueldad humana no conoce límites y que el mal puede manifestarse de las formas más inesperadas. Si te ha gustado el vídeo, comparte, dale like y suscríbete para no perderte nuevas historias.